diversas emisiones y flashes informamos sobre la evolución de prácticas incongruentes del ejército con hipótesis de conflicto interna, o lo que es lo mismo, apuntar los cañones del Estado no a la subversión inglesa en Malvinas, sino al mismo pueblo argentino. A continuación les brindamos 3 informes que demostrarán que nuestras advertencias no eran en vano. ¡Vamos a los informes! El Ministerio de Defensa de la Nación informó a través de Twitter que sus miliquitos anduvieron mostrando músculo en todo el país. Le mostraron los dientitos a las tropas inglesas y sus siervas uruguayas, chilenas y brasileñas cerca de Malvinas. No, ¿qué va? ¿Qué tanto? Se fueron al lago San Roque a mostrarle músculo estatal a quienes defienden a la madre tierra. El ministerio se vanagloria de una serie de incongruencias, todas pagadas con fondos públicos para que la milicada, siempre golpista, se la pase de escalada en Mendoza y San Juan y se sacaran fotitos de vaya a saber qué. Y todo, absolutamente todo, con la tuya. Mientras tanto y siguiendo una hipótesis de conflicto interno conocida, las tropas de monte se entrenaron en Tartagal y Formosa. No, que no hay ingleses allí. Pero bueno, sabemos que el ejército nunca cambia y a los únicos que amenaza, apunta y mata son a sus conciudadanos y más a los más desposeídos. A continuación le daremos lectura al comunicado del Ministerio de Defensa sobre el particular. El ejército argentino se entrena y capacita en todo el país para mantener su máximo nivel operativo y estratégico. Algunos de sus desafíos más recientes, en el lago San Roque, Córdoba, la Compañía de Ingenieros Paracaidista 4 apoyó la instrucción de los cadetes de la aviación militar. El Regimiento de Infantería de Montaña 16 alcanzó la cumbre del Cerro Santa Elena, a 5.200 metros sobre el nivel del mar, en Mendoza. Los nuevos oficiales y suboficiales de la Tercera Brigada de Monte completaron su capacitación en técnicas de supervivencia y combate en el monte, en Formosa y Tartagal. Soldados del Regimiento de Infantería de Montaña 22 ascendieron el Cerro Comandante Cabot a 5.877 metros sobre el nivel del mar, en San Juan. El Grupo de Artillería de Montaña 8 de Mendoza se capacitó en técnicas de fotogrametría. Los granaderos recibieron en su regimiento a cadetes del Colegio Militar de la Nación y de la Academia Militar de los Estados Unidos West Point para un intercambio de formación y camaradería. ¿Nos toman por idiotas? Creemos que sospechan que lo somos, ya que, como siempre decimos, ningún poder se siente seducido a no avanzar en su violencia si el pueblo no se lo hace saber. Exactamente eso es lo que está pasando ahora mismo. Un adecuadísimo nombre el que le puso Milei, aunque el liberticida en jefe se la hizo firmar a su ministro de Defensa Luis Petri, el de presidente Julio Argentino Roca, que le puso a una nueva operación militar de intervención interna cuyo fin, ya que el ejército no sabe hacer otra cosa, es matar civiles culpándolos de narcotráfico o terrorismo con la norma que les regaló Macri en ese sentido y de la que el gobierno peronista de Alberto Fernández se colgó para seguir masacrando civiles. El nombre lo dice, se mata gente nativa, por opción o naturalizada. En las hipótesis de la casta armada no figuran ni británicos ni sus aliados subcontinentales y de ninguna manera dispararle a gente armada. Ya vimos cómo arrugaron en Malvinas mientras eran muy machos con las embarazadas que torturaban. Siempre desde Locomoción TV hemos cuestionado la existencia del ejército, ya que son más peligrosos para su propia gente que cualquier amenaza externa. Milei no tuvo que mover un dedo, solamente hacer que su ministro de Defensa firme una resolución en base a un decreto de Macri que el triunvirato peronista supo conservar, atesorar y de ninguna manera derogar, ya que siempre es buena una ley que permita aniquilar con excusas y clichés a sus conciudadanos rebeldes. La resolución del Ministerio de Defensa 347/2025 dispone el inicio de la operación Presidente Julio Argentino Roca, para lo cual se desplegarán tropas de las Fuerzas Armadas en las zonas de seguridad norte y noreste para combatir a vaya a saber qué enemigo entre el 15 de abril y el 15 de diciembre del corriente año. Se trata de una nueva intervención militar en la que los objetivos son civiles y de fronteras adentro. ¿En serio esperaba alguien la hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas fuera la Gran Bretaña y sus aliados vecinos y el teatro de operaciones fueran las Islas Malvinas? No. Nunca el Poder Ejecutivo Nacional y los políticos argentinos concibieron al ejército, más que como una casta de sicarios holgazanes para masacrar a los sectores más desposeídos con la excusa de ser narcos terroristas o ambas cosas. Ni siquiera la resolución de defensa declara una hipótesis de conflicto, vagamente habla de amenazas externas, pero las tropas se apostarían cerca del Paraguay y de Bolivia, por lo pronto, no en Santa Cruz mostrando músculo a las Malvinas.
Si una hipótesis de conflicto no se puede expresar claramente y esta resolución no lo hace para nada, significa que los pueblos contenidos en esas zonas de seguridad deben esperar las tropelías de estos cretinos de uniforme les lleguen a domicilio. Decimos que todos los gobiernos lo han hecho, muchas otras veces de forma clandestina, pero en este caso hasta los parapoliciales, que suelen acusarnos de paranoicos cuando nos hacemos un bife de sus vacas sagradas, se quedan con las ganas. Ya que son sus propias deidades las que firmaron decretos y los que no lo hicieron es porque no tuvieron tanto tiempo o el último de facto, Duhalde, lo hizo de guapo. Los políticos argentinos siempre han insistido en que debemos perdonar a las Fuerzas Armadas por sus eternas tropelías, instinto asesino con sus conciudadanos y su sumisión ante los británicos en las Malvinas. No son más que un grupo de asesinos que no tienen la más mínima intención de defender a su país, haciendo lo que haya que hacer para quien les paga. Tal tentación de matar sin costos políticos aparentes no es resistida por nadie que ocupe el poder ejecutivo nacional y Milei, mucho menos prurito tiene que todos sus predecesores los que le dejaron el campo orégano para hacer sus atrocidades. Que la ley que Alfonsín mismo propusiera y aprobara en 1988, la ley número 23.554, fuera para el pueblo un sello sagrado contra la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior fue un sueño que duró muy, pero muy poco. A la primera de cambios le levantaron las fajas de clausura y de allí en adelante todos los gobiernos incorporaron un grillete más a la cadena de amenazas de tirarle cañonazos al pueblo. El llamado padre de la democracia se la pasó por las partes cuando por decreto 3589 autorizó la intervención armada directa del ejército para reprimir al MTP por el copamiento del cuartel de Tablada en enero de 1989. No dudó ni un segundo y los milicos represores lo aprovecharon al máximo. La cosa siguió con desapariciones de militantes del MTP, por las cuales nadie respondió ante la ley. En diciembre de 1989, Carlos Saúl Menem firmó el decreto 782-89 para reprimir los saqueos, diciendo que usaba a las Fuerzas Armadas como apoyo logístico y disuasión, aunque como sabemos, nuestros militares se pasaron de la raya, como quien aplica la letra chica riéndose de la norma misma. Ya en 1990, durante el alzamiento Cara Pintada, Menem ordenó acción militar directa, sin fijarse en norma y tomando como antecedente el criminal decreto de Alfonsín, asegurando que era un intento de golpe de Estado. Nuevamente mataron civiles. Nada que hacerle e imposible creerles. Tal fue su amor por disciplinar a las Fuerzas Armadas en su proyecto de vender el país, que indultó a cuanto asesino militar del pueblo se le cruzara en el camino. Todo sea por quedar bien con quienes le sirvieron en la tarea de represión con tanta fidelidad. Algo parecido hicieron Néstor y Cristina, que si bien reencauzaron la ley de defensa de Alfonsín reglamentándola por el decreto 727-2006, inmediatamente Néstor Kirchner usó los convenios interministeriales y las resoluciones de defensa para pasarse esa misma norma por las partes y estrenó esa práctica autorizando movilización de tropas para el apoyo logístico en la cumbre del Mercosur, la excusa más baladí desde 1983 a la fecha. Su consorte y 2 veces presidenta de la nación retomó esas formas de no dictar normas para usar militares en ocasión de los llamados operativos Fortín 1, 2 y 3 y el operativo Escudo Norte en los que su misión era combatir al narcotráfico. Tal cual lo habían usado Néstor y Cristina, aún sin normas que sean las que avalen sus operaciones, Macri le dio continuidad a las políticas de represión militar que habían iniciado sus antecesores y en 2016 simplemente le cambió el nombre de Escudo Norte por Fronteras. Mismas excusas, mismos fundamentos que los peronistas, que le abonaron el camino de hacer cosas antipopulares y promilicas al PRO en el poder. En julio de 2018, Mauricio Macri decidió devolver atenciones y dejarle un legado de herramienta represiva nada despreciable y extensamente utilizado luego por el peronismo, que fue el decreto 683-2018, que estableció que las Fuerzas Armadas podrán actuar en temas de seguridad interior para combatir al terrorismo y el narcotráfico. Gracias a su valioso aporte, Macri logró hacer lo que parecía imposible: allanar el camino legal para que las Fuerzas Armadas puedan aniquilar civiles. Solamente desde su decreto 683-2018 queda legalizada esa práctica y la posibilidad del Poder Ejecutivo Nacional de que con alguna granada o paquete de droga poder masacrar a indefensos ciudadanos, sean culpables o no de esos graves crímenes. La vuelta del peronismo al poder, como vimos y todo el mundo sabe, no trajo ninguna tranquilidad al pueblo, ya que con la pandemia las represiones ilegales y el control del encierro ciudadano quedó a cargo de unas abusivas fuerzas de seguridad que hasta se filmaban haciendo sus atrocidades
atrocidades y cuando acabaron con las vidas de Facundo Astudillo Castro, Magalí Morales y Luis Espinosa cerraron bien el pico y el upite. Mientras tanto, el triunvirato de Alberto, Cristina y Massa, creaba el operativo Manuel Belgrano, sostenido por los DNU desde el 297-2020 y en todos los ligados a la pandemia sucia, donde el ejército supuestamente intervino en el apoyo sanitario y humanitario. Nuevamente los despropósitos de poner a los militares a hacer cosas en democracia que no saben hacer, como ser las que se citan en los DNU en los que Alberto basó su gobierno y el control social en un pasado muy reciente. Ya pasada la pandemia y pasados sus 15 minutos de gloria, por decir algo, en marzo de 2023, sin decreto que lo avalase, ni resolución ministerial, Alberto Fernández autorizó el apoyo logístico y la asistencia civil del ejército a la lucha contra el narco en Rosario. Una acción completamente arbitraria de Alberto que a partir del decreto 683-2018 de Macri, no es extemporánea ni resistida por la sociedad civil pospandemia, a la que los crímenes del narco como a todos los fastidian más de la cuenta y por esa vía el poder logra vencerla imponiendo autoritarismos más evolucionados para dispararle al pueblo con más poder. Ya vimos cómo la evolución del uso de los militares para la represión interna ha sido una cuestión de Estado que ha concernido y ocupado a cada uno de los gobiernos desde 1983 a los que se han dado en llamar democráticos, sin admitir prueba en contrario como con la obediencia debida. Lo hizo el radicalismo, también lo hizo el peronismo en todas sus variantes y hasta el macrismo le dio lo que ese poder político necesitaba con el decreto 683-2018, que les permite a las Fuerzas Armadas actuar fronteras adentro, poniéndole el mote al grupo a liquidar o de terrorista o de narco. El gobierno de Milei no tuvo que tomar ninguna medida ni enfrentar a paracos del régimen anterior, cuyos medios privados o alternativos de difusión no dijeron ni mu, y si dicen algo tibiecito por ahí es para ocultar las macanas que sus mesías también cometieron y poder marchar con ellos y arrearte al alcance de tu enemigo. Como sea, los ultras están llevando a extremos los usos criminales de las Fuerzas Armadas y de seguridad a las cuales requerirán con el mayor poder de fuego para contener al pueblo ante los ajustes de los que aún piensa abusar el presidente de la nación. Como hasta ahora, Milei no piensa mostrar piedad y mientras el pueblo no le ponga límite avanzará gritando viva la libertad carajo en cuanto raíz liberticida se le ocurra. Se lo contamos cuando se confirmó y para no desmentirnos el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, blanqueó que las Fuerzas Armadas andarán molestando y hostigando civiles a los cuales el Estado les pondrá los nombres lapidarios de narcos o terroristas. Un Corinthians del siglo XXI, en la mira de los fusiles del ejército argentino no habrá tropa invasora, sino civiles a los que dicen proteger. Una farsa siniestra, la del ministro Petri. Ya la resolución ministerial era un auténtico asco. La explicación del ministro linda con lo nauseabundo. Milicos en función policial son el acabose. La vida de los ciudadanos pende del hilo de que los inútiles y siniestros militares supongan que vos sos algo o que no lo sos. ¡Vamos a las imágenes! Para defender a los argentinos tenemos que utilizar todos los recursos disponibles que tiene el Estado. Por eso anunciamos la concreción de la Operación Roca, donde vamos a desplazar a nuestras Fuerzas Armadas para que coordinadamente con las fuerzas de seguridad puedan custodiar y controlar nuestras fronteras. Y lo van a hacer con el equipamiento, la capacitación y las normas imprescindibles para que puedan, entre otras cosas, aprender a delincuentes, aprender a narcos, aprender a terroristas, pero también poder repeler una agresión cuando así lo sufrieren. Desde el primer día trabajamos con el presidente de la Nación, con Javier Milei, para fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas. Pero fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas no solamente significa acompañarlas, no solamente significa reivindicarlas, sino también hacerles cumplir con el rol que la Constitución y la ley les otorgó, la de defender a todos los argentinos.